Buenas tardes a todas y todos que están con nosotros. Vamos a dar inicio a este segunda conferencia de graduados de la maestría y pues tengo el gran gusto de dar la bienvenida a Bianca Peñafiel, que estudió con nosotros en la maestría de investigación en relaciones internacionales, convención. En esa época se llamaba Seguridad y Derechos Humanos, hoy en día se llama Seguridad y Conflicto. Y Priyanka ahora es estudiante doctoral en la Universidad de Massachusetts, Boston. También vamos a tener con nosotros a la profesora Paula Lozada, quien trabaja en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y es estudiante doctoral acá en Flaxo, Ecuador, en el grupo de investigación en paz y conflicto. Entonces les voy a comentar cómo va a ser la dinámica. Priyanka primero va a tener la palabra y bueno, nos va a contar un poquito de su experiencia en la maestría y cómo llegó a estudiar su doctorado en la Universidad de Massachusetts, Boston. Y luego nos va a presentar su trabajo de investigación doctoral. Y es una presentación que ella ha titulado Nuestras demandas importan, resistencia no violenta de migrantes en espacios transnacionales. Entonces creo que es un tema súper interesante, súper novedoso, que vincula tanto el área de resistencia no violenta, que es una de los subcampos de los estudios de paz y conflictos, y también el tema de la migración, del exilio. Entonces, creo que es un tema muy interesante y muy novedoso. Y luego la profesora Paula Lozada va a intervenir para dar algunos comentarios y luego les vamos a dar a todo el público, tanto presencial como virtual, la palabra si tienen preguntas. Y luego vamos a comer unas pizzas acá. Qué pena que hay mucha gente en forma virtual porque se van a perder esa interacción. Como les digo, es uno de los eventos que son partes de los ciclos que estamos organizando. Aprovecho si hay algunas personas interesadas en postular para la maestría en Relaciones Internacionales, Convención en Seguridad y Conflicto, todavía están a tiempo, pero ya apúrense porque creo que es el 3 de junio, ¿no es cierto? El 2 de junio se cierran las postulaciones. Bueno, sin más, le voy a dar la palabra entonces a Priyanka para que nos cuente un poco de su experiencia acá con nosotros hace algunos años y cómo ha llegado hasta donde está ahora. Priyanka. Gracias, Cecil. Buenas tardes. Solo voy a compartir la pantalla. A ver. Ahí. Ya. Bueno, buenas tardes con todas los que están conectados a través de Zoom, con las personas que están acá. Muchísimas gracias, Cecil, por la presentación y por la invitación para compartir mi diseño de investigación doctoral que estoy llevando a cabo ahora en la Universidad de Massachusetts en Boston. La presentación va a tener como dos momentos, como Cecil ya lo indicó. Primero quiero contarles, la parte inicial o central es explicarles mi proyecto de investigación que conecta los estudios de resistencia no violenta con los estudios migratorios, con la resistencia de los migrantes en estos espacios transnacionales donde hay varias nacionalidades y donde se entrecruzan una serie de intersecciones sociales, de género, de raza, entre otras cosas. Pero justamente para llegar a este tema de cómo surge mi proyecto de investigación, yo diría que justo tengo que referirme a mi maestría que hice acá en la Flaxo, Ecuador, en la convocatoria 2016-2018. Y yo estudié la maestría en Relaciones Internacionales acá, como decía Cecil, cuando había esta mención en Seguridad y Derechos Humanos, que es como muy similar a la mención que ahora existe en conflicto. Y durante mi tiempo en la maestría de Relaciones Internacionales acá en la Flaxo fue
cuáles iban a ser mis intereses de investigación y al mismo tiempo como mi trayectoria profesional. Y yo siempre encuentro que el tiempo que pasé en la Flaxo abrió una infinidad de posibilidades y oportunidades para ir marcando el camino de lo que posteriormente he hecho y que continúo haciendo. Y en ese sentido, varias de las cosas que pude hacer en Flaxo, porque yo también digo que esta oportunidad de estudiar, por ejemplo, la maestría acá no solamente tiene que ser vista como un periodo de 2 años o 1 año y medio donde uno viene para obtener el título de maestro o maestra, sino también como para enrolarse y participar en una serie de actividades y de oportunidades, como decía, con los profesores, con los colegas, con otras cohortes que tiene la maestría y que puede impulsar y puede abrir nuevas posibilidades en la carrera, ya sea profesional o académica. Y en ese sentido, por ejemplo, cuando yo estuve bueno, primero que yo ingresé a la maestría, y creo que eso también es importante decir que la Flaxo otorga becas, y yo ingresé con una beca de excelencia académica y fui becaria, y en ese momento es que empiezo a trabajar con Cecil como asistente de investigación. Y realmente mi primer paper o artículo académico fue con Cecil. Cecil me dio la oportunidad y la guía además para escribir un primer artículo publicado. Y en ese artículo estábamos o analizamos, que se publicó en contexto internacional de la PUC de Río, analizamos la mediación de UNASUR en el contexto venezolano. Y adicional a eso, también tuve la oportunidad durante la maestría de trabajar con otra profesora que estaba invitada en ese momento, Nashira Chávez, y ella escribió un capítulo de libro sobre crimen organizado en Ecuador. Entonces, como ven, las oportunidades son como muy grandes y uno puede aprovechar el momento que uno pasa acá durante esos 2 años de la maestría. Y claro, para finalizar la maestría, mi proyecto de tesis fue analizar el rol del Ecuador como garante de los procesos de paz que tenía el Ejército de Liberación Nacional con el gobierno colombiano acá en Quito. Y cuando acabé esa tesis, me enfoqué como en varias cosas a la vez. Lo primero que hice fue empezar a dar clases en la Universidad de Hemisferios. Daba clases a las carreras de Ciencia Política y de Relaciones Internacionales y claro, vale decir que esa oportunidad de dar clases, de someterse a un concurso también valió mucho la pena porque venía con el título de una maestría de investigación que fue acá otorgado en Flaxo. Y aparte de eso, también empecé a trabajar como investigadora con otro de los profesores del Departamento de Estudios Internacionales acá en Flaxo, que fue con Raúl Salgado, donde sacamos como varios proyectos de política exterior, y uno de esos justamente se va a presentar en muy poquitos días, el 1 de junio, que es un libro que recoge el análisis de política exterior desde diferentes perspectivas y países latinoamericanos. Y eso lo pude hacer justamente después de la maestría que acabé acá en Flaxo. Y la tercera cosa que tiene más relación con la presentación que voy a hacer es que justo acabé mi maestría y también por medio de Cecil, que fue mi asesora de tesis, empecé a trabajar en la coordinación del Instituto Regional para el Estudio y la Práctica de la Resistencia No Violenta, que es un instituto que junta a la Flaxo, a la Universidad Católica, a la Fundación CENPROG, y que estamos apoyados por unas organizaciones internacionales para difundir, como dice su nombre, el estudio y la práctica de la resistencia no violenta. Entonces trabajamos con académicos, con activistas alrededor de la región sobre prácticas, movimientos, campañas no violentas y cómo esto podría ser difundido a través de blogs, podcasts, cursos presenciales cuando podíamos hacer antes de la pandemia y ahora que los hacemos de forma online. Y justamente esta última cosa en la que empecé a trabajar en esta coordinación, que fue desde el 2018, ya casi van a ser 5 años en el proyecto, es la que abre la posibilidad y también me abre como este interés por estudiar la resistencia no violenta, específicamente concentrado en los migrantes. Y después de estar 2 años acá trabajando como profesora en esta Universidad de Quito, decido aplicar a la Universidad de Massachusetts en Boston para estudiar mi doctorado en gobernanza global y seguridad humana. Y allá también entré con una beca completa. Y ahora lo que les voy a presentar es mi proyecto de investigación doctoral, que está recién defendido, y también como para hacer un vínculo con la Flaxo, Cecil también es parte de mi comité doctoral ahora en Boston. Entonces, el título que ustedes ven acá, Nuestras demandas importan, resistencia no violenta de migrantes en espacios transnacionales, es el título en español de mi proyecto de tesis.
y tengo que excusarme porque la presentación que van a ver acá está en inglés porque apenas llegué a Ecuador y no he tenido como el tiempo de traducirla, pero mi explicación va a ser enteramente en español. Entonces, ¿cómo nace esta idea o esta investigación? Nace primero de ver las tendencias mundiales de migración, que casi el 4% del mundo, de las personas del mundo son migrantes, no están en sus países en el cual nacieron, y bastante migrantes, digamos, una gran proporción de los migrantes están en países del sur global. Hay mucha migración de países del sur hacia países del sur y es por eso que mi investigación se centra en migrantes latinoamericanos hacia dos países igualmente del sur global, que son Ecuador y Costa Rica. Y lo que trato de analizar es la migración internacional desde abajo, es decir, cómo o poniendo a los migrantes en el centro de los esfuerzos que ellos hacen a diario para crear sociedades más equitativas, que les permita a ellos progresar y también que les permita a ellos satisfacer sus necesidades en términos de seguridad humana. Entonces, como digo, este proyecto se enfoca mucho en poner énfasis en la agencia de los migrantes, en sus voces, en sus historias individuales, pero también en las experiencias colectivas, en procesos de resistencia en las comunidades de acogida. Y acá tienen la pregunta central de investigación, que es cómo los migrantes latinoamericanos han usado la resistencia no violenta en espacios transnacionales y con qué propósitos. Y claro, aunque yo estoy utilizando la palabra migrantes como un término como de fácil comprensión, específicamente en mi investigación yo me refiero a migrantes forzosos, es decir, las personas que han huido de su lugar de origen por el miedo a la violencia, porque han sido perseguidos, ya sea que hayan sido otorgados un estatus de refugiado o no. Entonces me estoy concentrando inclusive de los migrantes que no tienen un estatus legal, por decirlo de alguna manera, en los países de acogida. Y también cuando digo espacios transnacionales, me refiero a espacios migratorios que envuelven o que relacionan a personas de diferentes países, diferentes nacionalidades que viven en los países de acogida y que estas acciones tienen trascendencia internacional, que no solamente se quedan en su país de origen o en el país de acogida, sino que realmente entremezclan y borran las fronteras, no solamente entendidas como espacios físicos, sino espacios culturales, sociales, donde identidades se entrecruzan. Y para responder a esta pregunta de investigación, tengo 3 preguntas subsidiarias. La primera se pregunta qué tácticas han utilizado y cómo estas han sido llevadas a cabo. Entonces, en la primera intento explorar diversas tácticas de resistencia no violenta y esto es interesante porque mi investigación no solamente quiere como enfatizar en las estrategias públicas y organizadas de resistencia civil, que son las que la mayoría conocemos como las protestas, las marchas, las paralizaciones, sino también en tácticas de la vida diaria. Ya voy a explicar más adelante a qué me refiero con esto. En la segunda pregunta me pregunto cuáles son los propósitos que tienen los migrantes latinoamericanos en Ecuador y en Costa Rica para desempeñar estas tácticas de resistencia no violenta, y a través de esta pregunta lo que quiero conocer es cuál es el propósito, es decir, las acciones que quieren conseguir a través de estas acciones. Cuál es el propósito o cuál es el target al que están apuntando, ya sea para influenciar en el país de acogida o en su país de origen, pero desde afuera, que ya vamos a ver que hay como casos de diferente tipo. Y en la tercera pregunta me pregunto cómo este target está definido dependiendo en el sistema en que se posicionan y son posicionados los migrantes. Entonces, en esta tercera subpregunta quiero ofrecer como respuestas más estructurales que pueden influenciar o que pueden detener de repente o disminuir las dinámicas de resistencia civil. Y eso va a depender, por ejemplo, de la audiencia, de las comunidades de acogida, de las reacciones violentas, quiénes son los observadores de todos estos procesos de resistencia, si tienen coaliciones, si hay networks o redes transnacionales que apoyan, e inclusive de las identidades de las diferentes capas que tienen los migrantes, ¿no? Basadas en género, en edad, en raza, en etnia, entre otras.
¿Y por qué estudiar esto? También creo que es importante decirlo y esta investigación pretende llenar ciertos huecos que he encontrado en la literatura, tanto teóricos como empíricos, pero también por una significancia, por un significado, perdón, social. Entonces, lo primero es explicar en la parte teórica. En la parte de la literatura sobre migración, lo que he encontrado es que normalmente se espera o se asume que los migrantes deben permanecer socialmente invisibles en las comunidades de acogida, sobre todo en lugares o en países o en ciudades donde hay un alto índice de xenofobia y de discriminación. Y en general en la literatura de migración hay muy poca atención académica sobre la agencia de los migrantes. Hay más atención, por ejemplo, sobre qué hacen las organizaciones internacionales o los estados para ayudar a los migrantes, pero no centrada en la agencia propia que tienen los migrantes, ya sea individual o colectiva. Entonces, lo poco que hay sobre la agencia de los migrantes puede ser encontrado en literatura que viene más desde la sociología, por ejemplo, a través de los conceptos de activismo transnacional, movimientos sociales, entre otras. Pero ¿qué es lo que yo quiero hacer en esta investigación? Es estudiar la migración desde otra perspectiva, analizando no solamente reclamos que son transnacionales, sino las personas que son transnacionales. Y como digo, evidenciar que a pesar de que los migrantes no están en su país de origen, ellos tienen una agencia para emprender procesos de resistencia, como digo, no solamente públicos y organizados, sino en su vida diaria. Y que además están enfocados para diferentes targets, objetivos, propósitos. Segundo, en el campo de la resistencia civil, también lo que pude hacer en mi revisión de literatura, lo que pude observar es que la mayoría de estudios están limitados a campañas no violentas o movimientos no violentos que cumplen ciertos criterios, especialmente aquellos que tienen como resultados muy grandes, por ejemplo, votar un gobierno anti-ocupación, etcétera. Pero hay muy poco concentrado en campañas pequeñas, ¿no? Entonces, lo que quiero hacer en esta investigación es justamente explorar nuevas líneas de investigación en el campo de la resistencia no violenta, que también son políticamente significantes, importantes y académicamente son bastante, o sea, es un reto precisamente porque a través de esta investigación voy a referirme a campañas y a movimientos que están liderados por migrantes, que no muchos de ellos tienen una condición legal en los países de acogida y no están en su lugar de nacimiento. Entonces, esto supone mayores retos. Entonces, este estudio quiere contribuir a entender estas acciones no violentas transnacionales, tanto aquellas que son a gran escala o a una escala más pequeña. Y como decía, no solamente intento analizar estas organizadas, grandes campañas, sino también otros tipos de resistencia. Y esto es especialmente importante en los estudios migratorios porque los migrantes son vistos o digamos sus acciones a veces son discriminadas, excluidas y silenciadas y no siempre legítimas. Entonces, unas formas de resistencia a diaria que parecería que no son políticas, pero que lo son y que desafían al poder, es interesante conocerlo. Empíricamente también hay un significado, primero porque estoy enfocándome en migraciones que van del sur global hacia el sur global. Como digo, estoy analizando migrantes latinoamericanos en 2 países latinoamericanos y la literatura normalmente se enfoca en migraciones hacia el norte global. La otra cosa es que también intento como llenar un vacío en la literatura de resistencia civil latinoamericana que está creciendo, pero todavía no es como muy importante. Y este estudio intenta justamente llenar este vacío de campañas, movimientos no violentos en Latinoamérica. Y finalmente también viniendo de estos debates de posicionalidad y ser como muy autorreflexiva en la investigación, también me gusta explicar que este proyecto también intento que tenga un significado social, especialmente porque estoy trabajando con grupos vulnerables y marginalizados. Entonces, a través de este proyecto, lo que quiero es reconocer la agencia de los migrantes y contar una nueva historia que dignifique la vida de los migrantes como agentes propios, como agentes activos inclusive,
en sus comunidades de acogida y que estas formas de resistir intentan satisfacer o cumplir sus derechos humanos y también alcanzar justicia social. Esto es más o menos un overview de cómo se vería mi marco teórico. Entonces, para llegar a esto, empecé revisando conceptos desde la movilidad humana, desde la seguridad humana también, entendiendo cómo los migrantes se desempeñan en sus comunidades de acogida. Y como digo, a través de la seguridad humana, de la movilidad humana, llego a la segunda categoría, que es la que está en celeste, que es concentrarme específicamente en el activismo político de los migrantes. Y esto, hablar sobre las posibilidades o los limitantes en el activismo de los migrantes, es una discusión bastante fuerte que hay en la literatura. Y a pesar de que a través del activismo los migrantes han logrado conseguir varios logros y objetivos importantes, todavía hay un debate en la literatura sobre qué tan visibles deberían ser las acciones que emprenden los migrantes para reclamar por sus derechos. Entonces, en medio de esta revisión de literatura, pude observar que hay algunos autores que dicen que es mejor que los migrantes sean invisibles, que como tengan mecanismos de acoplamiento hacia la comunidad de acogida para que no sean discriminados. Y mucho de esto viene desde las teorías de movimientos sociales, acción colectiva, la teoría de oportunidad o contacto intergrupal, entre otros. Después intenté analizar cómo este activismo puede relacionarse o esta resistencia específicamente no violenta se puede analizar a nivel transnacional, no solamente local. Y en ese sentido empiezo preguntándome qué es la transnacionalidad o qué son los espacios transnacionales. Y entiendo como lugares plurales donde, que van más allá de las fronteras nacionales y que no son o no deben ser entendidos, o al menos en mi investigación, no son solamente entendidos como ubicaciones en el mapa, ubicaciones físicas en el mapa, sino como lugares donde donde hay muchas relaciones sociales, culturales, económicas y donde varias identidades se entrecruzan. Entonces, ¿por qué estudiar la migración desde este componente transnacional? Es porque ofrece la oportunidad de estudiar tanto las relaciones de migrantes como no migrantes, es decir, comunidades de acogida con los mismos migrantes. Asimismo, también sobre las implicaciones que hay en estos espacios migratorios para establecer redes de contacto, coaliciones, etcétera. Y en este campo de la transnacionalidad y el activismo, por ejemplo, revisé conceptos de activismo transnacional, solidaridad internacional, acciones colectivas transnacionales, entre otros. Y especialmente cuando ya intenté relacionar no solamente la transnacionalidad con el activismo en general, sino específicamente con la resistencia no violenta, lo que noté es que la mayoría de estudios de resistencia no violenta que se intenta conectar con los espacios transnacionales se enfocan en el rol que tienen los agentes externos apoyando a los movimientos locales o los movimientos de migrantes en mi caso. Pero hay muy poco o hay un hueco en la literatura no para entender como estas experiencias que vienen desde los migrantes, no desde el rol de un externo apoyando esos movimientos. Entonces, los dos conceptos o los dos marcos analíticos que estoy utilizando en esta investigación son la resistencia no violenta y la resistencia diaria. Y la resistencia no violenta entendida como el poder que tienen las personas sin el uso de la violencia para desafiar ciertas inequidades o injusticias que se encuentran en las estructuras de la sociedad. Entonces, para llegar a estos conceptos, revisé como los clásicos de la resistencia no violenta y también trabajos más recientes que definen a la resistencia no violenta como métodos que son tácticos, sustentables, estratégicos, que están fuera de la política transnacional y de los procesos institucionales. Y justamente esto es importante en el caso de los migrantes porque la resistencia no violenta intenta balancear el poder de forma no violenta justamente para presionar por cambios. Y los migrantes justamente lo que quisieran es presionar por cambios para satisfacer sus necesidades. Y como decía, esto combino con la resistencia diaria que sirve para entender como la resistencia de grupos subordinados o discriminados o más discriminados
y que se refiere a las acciones que uno toma en la vida diaria que corresponden formas de resistencia. Y en este sentido, entiendo a la resistencia diaria como un diferente tipo de resistencia no violenta que está dentro de la categoría de resistencia no violenta, que es quizá que es utilizada en mi caso por los mismos actores, es decir, migrantes, pero en otros tiempos, espacios y en otras relaciones. Entonces, esto es importante porque, como decía, los migrantes pueden ser marginalizados, excluidos, silenciados, sus acciones no siempre cuentan como legítimas, no siempre tienen la oportunidad de realizar tácticas de resistencia como violentas, como manifestaciones, protestas, porque tienen miedo de las repercusiones legales. Y entender las prácticas diarias que pueden resultar en objetivos a largo plazo y objetivos grandes a un target específico es importante a través de esta resistencia diaria. Y este también es como un overview bastante grande sobre cuál es el diseño de investigación. Como pueden ver, es una investigación cualitativa y el propósito de esta investigación es analizar mis dos locaciones, este caso de estudio, para entender las complejidades en dos diferentes realidades con diferentes nacionalidades. Y voy a colectar porque justamente estoy acá en Ecuador para hacer esta parte ya del trabajo de campo. Para colectar datos a través de entrevistas, de focus groups, de grupos focales, de la observación, de análisis de documentos también. Y después eso va a ser analizado a través de un análisis interpretativo de los datos y análisis de discurso también. Entonces, rápidamente para hablar de los casos que estoy estudiando, primero estoy estudiando Ecuador y acá en esta tabla tienen algunos de los datos principales de por qué Ecuador, y yo diría que uno de los datos más importantes es porque, bueno, por muchísimos años Ecuador fue el país que ha recibido el mayor número de refugiados en Latinoamérica y la mayoría de ellos, más del 86%, vienen de Colombia. Y en la actualidad, hasta 2022, éramos o seguimos siendo el tercer país con mayor número de refugiados y migrantes que vienen desde Venezuela. Entonces, las dos nacionalidades principales que tenemos en el Ecuador de migrantes son colombianos y venezolanos. Y aparte de eso, hay casi 12,000 personas que están esperando ser reconocidos como refugiados y que actualmente están en este proceso de asilo. También en la parte legal, ¿por qué el Ecuador? Porque desde el 2008, en la Constitución, Ecuador reconoce o tiene o se inspira en esta política de fronteras abiertas, de no fronteras y de ciudadanía universal, y digamos que son como legislaciones amigables con los migrantes. Y el otro caso de estudio que tengo es Costa Rica. ¿Qué es lo interesante de Costa Rica? Es que Costa Rica es el país con el número más alto de migrantes comparado al total de su población. Entonces, 13% de la población de Costa Rica son migrantes y casi el 90% de migrantes que se encuentran en Costa Rica vienen de Nicaragua por los problemas políticos que hay en Nicaragua. Y después están venezolanos. Entonces, por eso es que en el caso de Costa Rica me enfoco principalmente en nicaragüenses venezolanos y también en algunos colombianos. Y en términos legales también Costa Rica tiene legislaciones que son o que intentan ser a favor de los derechos humanos de los migrantes. Entonces, como pueden ver, estos dos países que he elegido son países pequeños que históricamente han recibido bastantes migrantes de todo tipo, incluidos refugiados, migrantes forzosos, migrantes económicos o voluntarios, y de muchas nacionalidades, aunque como pueden ver en esta diapositiva, hay como ciertas nacionalidades que son más representativas. Y también estos dos países se parecen en esa legislación bastante amigable que parecería respecto a los migrantes. Y aunque yo en investigación no intento hacer una comparación como tal, lo que sí quiero hacer es como estudiar diferentes matices en las formas tácticas y las audiencias de las formas de resistencia no violenta que emprenden los migrantes en diferentes países y por qué en unas zonas van hacia un diferente target o propósito que en otras zonas. Como digo, estoy analizando únicamente migrantes forzosos, excluyo por lo tanto a los migrantes que son voluntarios, excluyo a niños, estoy concentrándome solamente en adultos mayores de 18 años y que están viviendo en las capitales de las ciudades, de los países, o en la frontera.
Entonces, las locaciones que he elegido, bueno, en Quito, que es la capital del Ecuador, y hacia el norte todavía estoy en duda, o quizás son las dos, Ibarra y Tulcán, por temas de seguridad. Y en Costa Rica, en San José, la capital, y en Los Chiles, que es la región del norte, donde hay bastantes migrantes también. Pero aparte de los migrantes forzosos, que es como mi población de estudio principal, también estoy incluyendo otras poblaciones que van a complementar el estudio, que es, por ejemplo, las percepciones de las comunidades de acogida, eso quiere decir ecuatorianos y costarricenses, y también las percepciones de personas que trabajan con ellos, ¿no? Por el rol que cumplen las organizaciones estatales y no estatales en la provisión de servicios, específicamente humanitarios. Entonces, sí, yo diría que esta parte, y yo creo que esto es bastante importante de explicar, porque la parte que acabo de pasar es un poco sobre cómo está estructurada las entrevistas y todo, pero como ya les he dicho, este trabajo está sustentado en entrevistas a 3 grupos en específico, a migrantes forzosos, específicamente aquellos que son líderes de estas nacionalidades en los 2 países, también a trabajadores humanitarios de organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales que trabajan y apoyan estos procesos de resistencia, y representantes de los gobiernos también que están relacionados con políticas de movilidad en los 2 países de acogida. Respecto a los grupos focales, quiero hacer unos grupos focales en Ecuador, en Costa Rica, tanto en la capital como en la ciudad fronteriza, con colombianos, con venezolanos, con nicaragüenses y también con las comunidades de acogida. Y esto es importante porque utilizar grupos focales, porque da la oportunidad de ver estas construcciones sociales de los significados, de qué significa resistencia y entender cómo ellos están viendo, porque probablemente lo que yo llamo resistencia no violenta, que es mi marco teórico, ellos lo entienden y lo hablan de otra manera. Entonces, para eso los grupos focales, y además porque podríamos generar espacios seguros para que los y las migrantes puedan expresarse como libremente sin sentir como esta presión entrevistadora, etcétera. ¿Cómo pretendo asegurar el rigor de la investigación, que como ven es bastante cualitativa y que también expreso mi posicionalidad en ella, reconociendo la Agencia de los Migrantes? Es primero asegurando diversidad en los participantes de las nacionalidades y en las locaciones en las que estoy trabajando, y tener a diferentes grupos de investigación, diferentes nacionalidades, y no solamente migrantes, sino también las experiencias de comunidades de acogida, de las organizaciones internacionales, gubernamentales, podría ayudar a superar como un sesgo potencial que podría haber en la investigación, y también a no malinterpretar los resultados en función a lo que yo quisiera demostrar, sino como tener un contraste en eso. También estoy utilizando varios métodos para colectar la data, entrevista, grupos focales, análisis de datos también, de documentos, quiero decir. Entonces va a haber un proceso de triangulación para validar los datos. Obviamente en estos métodos voy a tener que utilizar estas pruebas y asegurarme que no estoy malinterpretando aquello que los migrantes dicen, y al mismo tiempo que estoy dando la oportunidad para que ellos lo expresen de la manera en que lo quieren expresar, porque como digo, este trabajo intenta dar voces, ¿no? Y no quiero como constreñir sus pensamientos en relación a mi marco teórico. Y obviamente tener consultas con mi comité de tesis y con las personas tanto en Ecuador y en Costa Rica que tienen como mucha experiencia en trabajo con migrantes y trabajos de resistencia no violenta. Y también en estos trabajos cualitativos, en todo realmente, pero sobre todo en los espacios, en las investigaciones cualitativas, creo que también es importante como hacer evidente las consideraciones éticas que hay en esto, como tener protocolos de consentimiento para que las participantes puedan expresarse libremente, que esa información sea guardada de forma confidencial, segura, como remover los identificadores de las personas con mi investigación, mantener el anonimato de mis entrevistados también, y estar constantemente en un proceso de autorreflexión durante, antes y después para, como digo, evitar el sesgo y realmente como tener una investigación muy rigurosa que evidencie lo que se ve en el campo.
Muchas gracias, Priyanka, excelente. Bueno, le damos un aplauso a Priyanka. Me parece que realmente es súper interesante tu investigación, súper novedosa y bueno, te agradezco mucho por compartirla con nosotros. Creo que es muy interesante también si luego hay algunas personas, tanto virtuales como presenciales, que quisieran hacer preguntas, por favor anoten, pueden ser preguntas sobre el proyecto de investigación de Priyanka, lo que presentó ahora, o también sobre cómo ha llegado, por ejemplo, a ser estudiante doctoral, aunque no los contó en la Universidad de Massachusetts Boston y bueno, su experiencia en la maestría, etcétera. Ahora le voy a dar la palabra a Paula. Paula Lozada, la profesora, como les dije antes, de la Universidad Católica, la puse acá, y también estudiante doctoral con nosotros en el grupo de investigación en paz y conflicto, que también tiene un proyecto de investigación muy interesante, pero por cuestión de tiempo, lastimosamente, no podemos como también darle la oportunidad de presentarlo, pero Paula les puede comentar súper brevemente que está trabajando sobre el Programa Nacional de Reencuentro en Bolivia, un programa de construcción de paz apoyado por Naciones Unidas, en el que ha habido diferentes perspectivas de paz, ¿no? Inclusive perspectivas desde el Suma Camaña, que son perspectivas muy interesantes que contrastan, digamos, con el modelo dominante de construcción de paz promovido por muchos organismos internacionales como Naciones Unidas. Entonces, también un proyecto de investigación muy interesante. Si luego también quieren hacerle preguntas, pueden hacerlo. Pero Paula, lo que es interesante también, es experta en materia de resistencia no violenta. Viene con todo este recorrido y ha dado muchas clases en temas de paz y conflicto, y por eso le escogimos para que pudiera comentar a Paula, además que a Paula, a Priyanka. Y Paula también ha sido parte del programa regional sobre acción no violenta estratégica en las Américas desde más o menos, creo que, no sé si entraron al mismo tiempo, si las dos entraron al mismo tiempo, que fue el segundo año del programa en el 2018, sí, en el 2018 ambas entraron como parte del comité organizador, y Priyanka más específicamente coordinando el programa de capacitación, digamos. Entonces, bueno, tiene como también toda esa experticia, Paula, y bueno, le voy a dar sin más la palabra para sus comentarios. Paula, muchas gracias y bienvenida. Muchísimas gracias, Cecil, Priyanka, a todos los presentes. Siempre es un gusto poder acompañarles aquí, sobre todo también comentar un poco acerca del trabajo que está haciendo Priyanka. Creo que todos estamos admirados de el nivel de estructura que tiene tan a detalle y tan trabajado realmente. Se nota que es un esfuerzo muy grande y creo que ese es un poco por donde parte mi reflexión. Sobre todo tomando en cuenta, y quisiera referirme a 3 puntos. Uno, las consideraciones, digamos, como personales del caso, como tal de Priyanka, que ahora es quien nos ha convocado con su proyecto de investigación. Lo otro ya es específicamente con respecto al plan. Y tercero, también un poco de esa experiencia que he tenido yo, si bien no desde la maestría, sí desde el doctorado, pero desde ahí ya puedo tener un acercamiento bastante amplio a cómo ha funcionado la Flaxo, qué beneficios y demás que podrían servir definitivamente para los estudiantes, los interesados al respecto de la maestría. En el primer caso, específicamente sobre Priyanka, de lo que nos contó ya tenemos claro que es un ejemplo de éxito. Ha estado muy bien en la maestría, ha sabido aprovechar todos los contactos, ha sabido involucrarse en espacios académicos, en espacios profesionales, y todos alrededor de la misma temática. Entonces creo que desde ahí primero es algo interesante que sobre todo, digamos, como que trabajar ese nivel de contactos que se puede tener, que aquí son bastante amplios y bastante abiertos al respecto. Un segundo punto es revisarlo también desde consideraciones prácticas. ¿A qué me refiero con eso? Es sobre todo comenzar a ver esta cuestión de que
En muchos casos, por ejemplo, en esta línea que nos convoca ahora sobre paz y conflicto, parecería que en algunos casos no es tan aplicable o a veces hay la duda sobre espacios laborales, etcétera. Pero se puede ver, y de hecho varios de los temas que han salido saliendo son los que están el día a día, son los que están en la agenda nacional, internacional, etcétera, y por lo mismo desde ahí hay un balance interesante entre no solo, digamos, un interés, sino también una cuestión ya, digamos, como justamente en la práctica, qué es lo que puedo hacer y hacia dónde quiero proyectarme. En un tercer punto, sería más bien las consideraciones sociales, es decir, ya más allá del gusto y demás, sé que también puedo aportar algo. En el caso de Priyanka también hemos estado mencionando mucho, no solo desde su posicionamiento como investigadora, sino definitivamente estas cuestiones en donde ella quiere contribuir. Entonces, realmente hay un trabajo que va a tener una relevancia no únicamente, eso es lo que, digamos, preocupa a muchos de los investigadores, sino también social. ¿Por qué? Porque ya está trabajando con esos grupos, porque está visibilizando otras miradas, porque está dando voz a esas otras personas, a esos migrantes que por razones forzadas tuvieron que salir de sus países y ahora se encuentran, en este caso, en Ecuador y Costa Rica. Entonces, eso primero, como una cuestión ya más específica. Luego, sobre la propuesta de investigación, claro, lo que nos presenta aquí es un resumen extremadamente condensado de todo lo que tuvo que hacer, porque también hay que tomar en cuenta que para lograr esto es un trabajo de al menos un año, pero un año completo. Claro, hay que tomar en cuenta que esto ya es el plan de tesis del doctorado, ¿no? Entonces es un esfuerzo bastante amplio, pero que ha merecido la pena. Si es que ustedes revisaron sobre todo las imágenes de cómo iba la teoría, seguía aterrizando en cuanto a las temáticas y demás, encontrar ese hilo conductor en muchos casos es lo que más dificultad conlleva. Pero lo interesante es que aquí el seguimiento, me refiero en Flaxo, el seguimiento es bastante personalizado. Y claro, desde ahí, y lo digo por experiencia propia, cada uno de los lectores, de los directores, codirectores, si es que fuera el caso, se concentran únicamente en su tema y están trabajando todo el tiempo para ustedes. Entonces creo que eso es uno de los apoyos más grandes porque realmente son una guía para encontrar ese hilo conductor, para encontrar en algunos casos, no los vacíos uno mismo los tiene que encontrar y creo que ese es uno de los retos más grandes, pero sí que tenga coherencia las cuestiones metodológicas, que tenga coherencia las cuestiones ontológicas y desde ahí, claro, ya digamos como en mucho más a detalle si es que son las técnicas adecuadas de investigación, si es que la ética del investigador y en general con respecto a la institución tienen que ser cumplidas. Esta sensibilidad que mucho se mencionaba con respecto a las voces que se quiere recoger y en este caso desde abajo, desde la resistencia cotidiana, para luego sí entender, digamos, como esas dinámicas que se van generando en el día a día y probablemente podría servir, digamos, como ejemplo para otros casos, para otros migrantes, para otras luchas no violentas. Entonces, la idea es seguir creando esa teoría, seguir complementando esos vacíos que, como ven, sobre todo en el caso que se presentó, habían varios que se pueden seguir complementando gracias a nuevas investigaciones. Y les digo esto y me enfoco en este punto, sobre todo en los vacíos, porque eso, insisto, podría ser, digamos, como el punto más desafiante a veces en los proyectos investigativos. Pero cuando uno revisa cuidadosamente la literatura frente a un tema que uno realmente quiere, puede irlos encontrando. Pero sí es un trabajo
Por supuesto que necesita mucho detalle, mucha investigación, seguir contrastando autores, teorías, etcétera. Entonces, sí es algo que no solo conlleva tiempo, conlleva esfuerzo, pero al mismo tiempo es muy gratificante entender que sí hay espacios, que yo sí puedo contribuir, que yo puedo ir más allá y como les decía inicialmente, no solo a nivel personal, sino también a nivel académico, a nivel social, contribuir de manera puntual. Por otro lado, el otro tema que sí me interesa también tratar es un poco cómo funciona ya en la práctica, en la Flaxo también, digamos, como desde estudiante y desde ahora, desde este momento que he estado y que también he tenido la oportunidad de trabajar con Priyanka, sé que conoce muy bien, he tenido la gran felicidad, puedo decirlo así, tal cual, de trabajar con Cecil. Es impresionante, todo es como muy detallista, extremadamente pendiente de cada uno de los temas que convoca a sus estudiantes, a sus dirigidos, etc. Entonces, sobre eso, sobre todo, tomar en cuenta qué es lo que pasa a nivel de la maestría, digamos, más o menos como cuál sería el nivel al que uno quisiera llegar. Y lo digo porque también desde mi estudio doctoral he podido desde ahí revisar otros planes de tesis de personas que han estado también haciendo sus estudios de maestría. Y desde ahí podría darles sí una visión al respecto de cómo van avanzando, si es que efectivamente hay ese nivel de coherencia que se espera, si es que uno realmente puede tener un poco ese nivel al que quisiera llegar, como que ponerse a codo, hombro a hombro con otros espacios, con otros autores a nivel internacional. Puedo decir que sí, definitivamente. Y justamente por eso es que Priyanka ha podido tener como esa puerta para abrirse allá, y ha habido muchos otros estudiantes que también lo han hecho. El nivel de artículos que han podido presentar están bastante bien rankeados a nivel nacional, en algunos casos a nivel internacional, y eso que da cuenta que el nivel que se tiene aquí está básicamente muy a la par de cualquier otro, porque son los resultados los que están hablando por sí mismos. Ahora mismo de lo que nos mencionaba, Priyanka ya tiene un libro, está con algunos artículos, etc. Y claro, son bastante interesantes en cada una de las temáticas, sea política exterior, resistencia, etc. Pero son también prueba de que la capacidad está aquí, el conocimiento es suficiente, digamos, los pilares tanto metodológicos, epistemológicos, ontológicos, son claros. Cuesta al inicio, sí, a todos, pero creo que eso es parte del aprendizaje. Y ya puntualmente, digamos, en mi caso, también en línea de paz y conflicto, me ha tocado hasta el momento revisar 2 planes de tesis, uno sobre un caso en Colombia, y básicamente era una resistencia civil en el Cauca, pero que era tan interesante porque la estudiante lo que hacía es entrevistas con personas que habían estado ahí en el día a día, frente a la guerrilla, frente a grupos violentos, y claro, cómo desde las bases se construían mingas para poder dar pie a todos estos desafíos, desde seguridad, desde su vivencia cotidiana, desde sus propios derechos, limitaciones, etc. Entonces, ¿qué es lo que hacen y cómo se organizaron? En otro punto, y tal vez eso es lo que me ayudó un poco a decantarme por mi propio tema de investigación, también tuve acercamiento con una estudiante boliviana que hizo también la misma maestría, y ella está trabajando sobre temas de construcción de paz en Bolivia. Y claro,
sobre ese caso, lo que ella buscaba es saber si es que el programa funcionó para prevenir la violencia frente a elecciones electorales y con ello bajar el nivel de polaridad en la sociedad. En ambos casos, de lo que yo pude ver, hubo una interesantísima revisión, no solo teórica, sino que, como les digo, una discusión muy coherente dentro de toda su estructura. Entonces, desde ahí creo que mi principal observación sería, es una muy buena maestría, van a tener las bases y sobre todo desde aquí pueden proyectarse para donde ustedes gusten. Y claro, aquí están algunos ejemplos al respecto. Muchas gracias, Paula. Y de hecho, una cosa que ustedes pueden ver es el trabajo no cercano de los estudiantes doctorales en la institución con los estudiantes de maestría, y también pues aprovecho para comentarles que ya mismo Priyanka va a estar con nosotros como estudiante doctoral en estancia de investigación acá durante un año. Entonces también Priyanka va a poder trabajar con los estudiantes de maestría, nos va también a ayudar evaluando tesis, planes de tesis, etcétera. Entonces vamos a tener tanto los estudiantes doctorales de la línea de investigación en paz y conflicto, que son 3, en ese momento, los anteriores ya están graduados, que es Paola, Silvio y Cristian, como también Priyanka, que va a estar con nosotros, y también tomar en cuenta que también muy probablemente vamos a tener una estudiante postdoctoral, también Genesis Palacios, que ya hizo una estancia de investigación con nosotros, pero le gustó tanto que ya piensa volver, no me acuerdo si es en septiembre o octubre, para quedarse 5 meses más. Entonces siempre hay esas oportunidades también muy interesantes para los estudiantes de maestría, de poder intercambiar con estudiantes doctorales o inclusive a nivel de postdoctorado. Ahora vamos a abrir el espacio para preguntas de parte del público, tanto presencial como virtual. Para el público virtual les pediría si pueden usar el botón de levantar la mano y activar su micrófono y cámara si pueden, si tienen la conexión que lo permite al momento de hacer su pregunta. Y voy tal vez a tomar varias preguntas de una vez y así darle un poco la oportunidad a todo el mundo. A ver, ¿quién quiere empezar? Y perdón que yo no te veo, así que me tienes que decir si quieres, que estás justo detrás de mí. A ver, ¿quién quiere empezar con una pregunta o comentario, duda? Siempre es difícil el tímido. A ver. Que no suelo hablar, pero... Ay, qué bien, Lucía. Lucía, por si acaso, no le presenté, pero es una persona clave. Es nuestra asistente de la maestría, asistente en la mención en seguridad y conflicto. Y ella también fue estudiante de maestría, pero es interesante porque ella viene de la otra mención, no de la misma mención. Estuvo al mismo tiempo que Priyanka, también en la 2016-2018. 17-19. Ah, 17, estabas después de Priyanka, entonces. Sí. Después de Priyanka. Y estaba en la otra mención, ¿no? Pero bueno, bienvenida, Lucía, y qué bueno que empieces para darles ánimo a los demás a hacer preguntas. Adelante. Bueno, felicidades, porque me parece increíble lo que has hecho en un año. Nos consta el trabajón que llevas. En 2 años, 2 años, está ya terminando, sí. El trabajón que lleva, y a nivel social me parece súper interesante desde el punto en el que lo estás enfocando, desde la migración y no necesariamente desde los organismos y los estados. Y más interesante me parece cómo se aplica la teoría de la acción no violenta, que como dice Cecil, no es mi tema. Yo vengo más de la migración desde la parte del regionalismo social, pero me parece interesante porque en el caso de Ecuador y Costa Rica tú dices que existe una normativa legal que, digamos, le da cierta cabida a la migración. Sin embargo, siguen existiendo discursos muy violentos hacia la migración. Entonces es interesante ver qué resultados te va a dar en 3 años, no sé en cuánto piensas en Y cuando dijiste que ibas a seleccionar solo las capitales, no sé si eso lo hiciste por temas de seguridad, como comentabas, y por temas presupuestarios y de movilidad, o si lo elegiste por algo en especial. Porque, por ejemplo, en el caso de Ecuador, no conozco el caso de Costa Rica, pero puede variar mucho el cómo se hace la recepción de esta población migrante no desplazada,
si es en Cuenca, si es en Guayaquil, si es en la frontera norte, inclusive si es aquí en Quito, y eso da pie a diferentes acciones no violentas dentro de estas comunidades migrantes. Entonces no sé si nos puedes explicar por qué seleccionaste eso y por qué dejaste por fuera a los niños. Me pareció interesante porque los niños también forman parte de esta población desplazada. Tal vez no fue decisión netamente de ellos, pero sus familias se vieron desplazadas. Eso. Muchas gracias. Y bueno, nos va a contestar Priyanka, pero quiero ver si hay otras preguntas. Y también, de hecho, Priyanka también usa también la frontera, ¿no? No solamente las capitales. ¿Alguna otra pregunta? A ver si nos ayudas también mirando, por si acaso. Yo pediría que si pueden los en virtual, no usen el chat, sino levanten la mano. Sería mucho más fácil para poder visualizar que quieren hablar. O que quieren preguntar o hacer un comentario, porque si no es un poquito difícil a veces de ver. A ver. Sí, Sí. Bueno, me presento, soy José Rodríguez, de la maestría en Relaciones Internacionales, pero también soy Economía Política. Bueno, gracias por tu exposición, es una investigación sumamente interesante. Yo tenía una pregunta respecto a la resistencia como tal. No sé si tú en tu tesis exploras el tema desde un marco normativo, digamos, tratando de visibilizar cuál es la concepción de la resistencia en Ecuador y en Costa Rica, en el caso que estudias. Entonces, porque en Ecuador como que es un tema, puede ser un delito, resistencia a la autoridad y también derecho, como es la Constitución, derecho a resistirse, pero como que son conceptos muy abstractos e indefinidos. Entonces, eso quería preguntarte a partir de eso, ¿cómo has tratado de llevar esto a Ecuador y en Costa Rica, y qué tanto configura el debate, tú hablaste de derecho, y bueno, cómo también cambian las dinámicas en cuanto a estas resistencias con estos dos países? Muchas gracias, José, por esta pregunta. ¿Alguna más? Porque solamente voy a aceptar una más para no sobrecargar y espero que, bueno, Priyanka esté anotando todo para poder contestar. ¿Alguna pregunta más, tanto del público presencial o virtual? Puede ser también una pregunta sobre el proceso, no tiene que ser exactamente sobre la investigación de Priyanka. Y también si tienen alguna pregunta para Paula, también pueden hacer. Bueno, si no hay más, entonces vamos a cerrar esta primera ronda con tus respuestas, Priyanka. Sí, muchas gracias por las preguntas. La primera de Lucía, ¿por qué las capitales? A ver, como decía Cecilia, estoy analizando las dos capitales, Quito y San José, pero también una locación en la frontera. Y la justificación de por qué específicamente esa locación en la frontera fue porque, claro, es una revisión de dónde están concentrados la mayoría de las nacionalidades que estoy trabajando. Obviamente, si tuviera más tiempo y más recursos, me gustaría hacer más locaciones, pero solamente elijo dos porque, claro, la dinámica es muy diferente en la capital, que son como zonas más centralizadas, con mayor provisión de recursos, probablemente no para todos, pero digamos, en general lo es así, que en las zonas como más rurales o alejadas o de frontera, donde la dinámica también cambia, donde además tienen como más relación los migrantes con las comunidades de acogida. Entonces responde a la revisión justamente de los datos de dónde están concentrados la mayoría de migrantes por nacionalidad en los dos países, en Costa Rica y en Ecuador. ¿Y por qué no con niños? Es también por una consideración ética, por ser poblaciones vulnerables, porque eso también exige tener otros procesos de, por ejemplo, tener consentimiento informado de su participación en mi investigación. Entonces prefiero trabajar únicamente con adultos y además porque quiero trabajar con líderes migrantes y normalmente son mayores de edad, ¿no? Y también es, sobre todo por las consideraciones éticas de trabajar con niños en una investigación. Y respecto a la segunda, si considero cómo normativamente se ve legal o ilegal, legítimo o ilegítima la resistencia, en los países, sí, justamente en mi tercera pregunta subsidiaria de cuáles son los factores que digamos, facilitan o impiden los procesos de resistencia, ahí es donde tengo que analizar los países de acogida y su normativa, porque eso podría como impulsar o limitar los procesos de resistencia civil. Y en el caso de Ecuador, como bien lo ha señalado, inclusive para los ciudadanos eso corresponde como un desafío bastante grande, realizar protestas públicas grandes organizadas que podrían ser tratadas como ilegales o inclusive como
darles un contexto de que son ilegítimas, inclusive más aún para los migrantes y para los ciudadanos es así, es más aún para los migrantes, y por eso también es que en mi proyecto de investigación no estoy únicamente o no quiero únicamente, o sea, quiero dar la oportunidad de abrir este abanico de diferentes tipos de resistencia, desde las que son diarias, que parecerían que no son tipos de resistencia, pero que lo son porque desafían al poder, hasta estas organizaciones como ya más grandes, organizadas, públicas, estratégicas, visibles, quiero decir. Muchas gracias, Priyanka. No sé si hay algunas preguntas adicionales, tanto del público acá como del público virtual. Esa es la última oportunidad, porque luego vamos a comer las pizzas y ahí vamos a tener que despedirnos del público virtual. Qué pena que no estén aquí con nosotros para compartir. No sean tímidos, si tienen alguna pregunta, puede ser también sobre la maestría. Para quienes llegaron tarde, el proceso de postulación está abierto hasta el 2 de junio. Cualquier consulta que tengan, siempre el primer puerto es Lucía León, y después Lucía, si por ejemplo son temas específicos de la línea de investigación en paz y conflicto, pues nos redirige a nosotros. Digamos al equipo docente, que no estoy solo yo, que están los diferentes colegas y nuestra colega Cintia Quiliconi, que es la coordinadora de la maestría. Entonces, no sé si hay alguna pregunta o comentario adicional. Camila, adelante. Hola, buenas tardes con todos. Espero que se me escuche bien. Yo fui estudiante de la profe Pajola en la Católica, soy licenciada en Relaciones Internacionales. ¿Cómo está, profe? Espero que esté bien. Yo quería hacer una pregunta porque estoy interesada en el tema de la maestría, más que todo. Mi pregunta es, ¿qué tanto se relaciona esta maestría de paz y conflicto con derecho internacional humanitario o protección internacional? Porque ahorita, o sea, actualmente yo trabajo estos temas y quería ver cómo si tal vez yo lo transversalizo de alguna manera. Muchas gracias y que estén bien. Hasta luego. Muchas gracias, Camila. Nosotros digamos, en la maestría no abordamos el derecho internacional humanitario. Yo lo estudié antes y me parece súper complementario, pero lo que abordamos en la maestría, tenemos 2 cursos de paz y conflicto. Tenemos uno primero que son las teorías, las grandes teorías, y ahí vamos de hecho segmentando de acuerdo a los diferentes subcampos de los estudios de paz y conflicto. Y, por ejemplo, uno de esos subcampos son los estudios sobre resistencia no violenta, en los que se enmarca la propuesta de tesis de Priyanka. Pero también hablamos de los modelos teóricos, por ejemplo, en relación a construcción de paz, que le sirven mucho a Paola, por ejemplo, el modelo teórico de la paz híbrida, que esto es, pues, realmente el pilar del marco teórico de Paula, por ejemplo, la paz híbrida, que básicamente busca analizar las interacciones entre diversas visiones, perspectivas de paz, ¿no? Desde diferentes tipos de actores. Y entonces hay muchas conexiones, porque el campo de los estudios de paz y conflicto es altamente interdisciplinario y abarca muchos temas. Entonces, ahí hay conexiones con el derecho internacional humanitario, pero sobre todo más en el segundo curso, que es más específico, y el segundo curso es de estudios comparados de paz y conflictos, ahí donde estudiamos de forma comparada varias aristas. Por ejemplo, hay estudios comparados sobre resistencia no violenta, pero hay también estudios comparados sobre el mantenimiento de la paz. Hay estudios comparados también en materia de negociaciones de paz, ¿sí? Todo esto es más práctico, también temas de justicia transicional, que de hecho hay varios estudiantes de nuestra maestría que se interesan por esos temas. Por ejemplo, todo el trabajo de la Comisión de la Verdad de Colombia, la Jurisdicción Especial para la Paz. Ahora tenemos una estudiante, Marian, que está en su segundo año, por ejemplo, que trabaja sobre esos temas. Que ahí uno puede ver, por ejemplo, en la justicia transicional hay un vínculo entre los estudios, digamos, el campo de los estudios de paz y conflicto con el derecho internacional de los derechos humanos.
y el derecho internacional humanitario, porque esos mecanismos de justicia transicional buscan justamente alguna forma de justicia frente a graves violaciones al derecho internacional humanitario y al derecho internacional de los derechos humanos, en particular crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, se puede conectar, ¿no?, con todos los estudios sobre justicia transicional y sus teorías también, hay teorías también. Y también tratamos DDR, por ejemplo, en ese curso, el desarme, desmovilización y reintegración de excombatientes. En fin, es un curso un poquito más práctico, ¿no? El segundo, y es una optativa. El primero, el que es más teórico, es un curso obligatorio de la malla curricular, y el otro es optativo, y ahí tú puedes ver tal vez hay esas relaciones. También tal vez quiero mencionar, y esto se relaciona con lo que decía Priyanka, que nosotros como Flaxo, pues tenemos la parte de docencia, la parte de investigación y también la parte de vinculación con la sociedad. Y en la parte de vinculación con la sociedad, por ejemplo, Flaxo ha apoyado desde sus principios el trabajo de la Comisión de la Verdad de Colombia en Ecuador. Y está apoyando también el trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia en Ecuador. Entonces, también a nivel de vinculación, ahí hay posibilidades, ¿no?, digamos, de ver estos temas de los que tú hablas, como alguna conexión ahí, y se han hecho, Flaxo ha apoyado la organización de varios eventos con población colombiana exiliada acá, que ha sido víctima del conflicto armado y víctima de violaciones al derecho internacional humanitario. Entonces, aquí paro, no sé si hay alguna pregunta última antes de cerrar y antes de despedirnos de nuestro público virtual. ¿No? Si no hay más, entonces pues solamente me queda por agradecer muchísimo a Priyanka y Paula, así como, bueno, a Lucía por toda la organización y al público por haber estado con nosotros. Bueno, me despido del público virtual porque seguimos con el público presencial. Muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente día. Igual cuando esté la grabación la podemos compartir con ustedes. Muchísimas gracias a todos. Que tengan una excelente tarde.